Welcome to my channel. Estaba haciendo sopa cuando mi nuera me golpeó en la cabeza con un cucharón. ¿Quién cocina así, incompetente?, gritó Dayana, mientras yo sentía el metal caliente arder contra mi sien. Mi hijo Arturo, sentado en la sala, simplemente subió el volumen de la televisión. Como si no escuchara. Como si no importara. 5 minutos después, un estruendo ensordecedor vino de la cocina. Ollas, platos, mi cuerpo contra el suelo. Arturo corrió hacia allá y se quedó paralizado en el marco de la puerta. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró, mirándome tirada entre los escombros de mi propia dignidad. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que yo todavía tenía una última carta escondida. Una carta que lo cambiaría todo. Me llamo Ermelinda. Tengo 71 años, manos curtidas por décadas de amasar pan para otros, y un corazón que hasta hace poco creía ciegamente en la lealtad familiar. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve! Hace 6 meses enterré a mi esposo Enrique. 50 años de matrimonio se evaporaron una tarde de abril, cuando su corazón decidió rendirse mientras regaba los geranios del jardín trasero. Lo encontré ahí, de rodillas, con la manguera todavía goteando agua sobre sus zapatos cafés. Desde ese día, mi mundo se volvió silencio y fotografías amarillentas. Me quedé sola en una casa demasiado grande, rodeada de recuerdos que dolían al tocarlos. Arturo, mi único hijo, insistió en que me mudara con él y su esposa. «No puedes estar sola, mamá. A tu edad, es peligroso». Sonaba preocupado por teléfono. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Así que empaqué mi vida en 4 maletas y dejé atrás la casa donde cría a mi hijo, donde Enrique y yo bailábamos en la cocina los domingos, donde cada rincón guardaba pedazos de nosotros. La casa de Arturo era moderna, con pisos brillantes y muebles que parecían salidos de una revista. Dayana, mi nuera, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida, Ermelinda», dijo, sin llamarme suegra, sin llamarme mamá. Solo Ermelinda, como si fuera una extraña. Desde el primer día, supe que había cometido un error. Pero ya era tarde para retroceder. Me instalé en el cuarto de visitas, una habitación pequeña al final del pasillo, con una ventana que daba a un callejón oscuro. Colgué las fotografías de Enrique en la pared, acomodé mis vestidos grises en el armario, y traté de hacerme invisible. Ese era mi nuevo rol, existir sin estorbar. Las mañanas comenzaban temprano. Me levantaba a las 6, preparaba café, hacía el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Arturo bajaba primero, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono. «Gracias, mamá», murmuraba sin levantar la vista. Dayana aparecía después, envuelta en una bata de seda color verde, con el cabello perfectamente peinado incluso a esa hora. Se sentaba a la mesa y revisaba cada detalle de mi trabajo con ojos críticos. «El café está aguado», decía. «O los huevos tienen demasiada sal». Nunca un gracias. Nunca un reconocimiento. Yo solo asentía, sonreía, y volvía a intentarlo al día siguiente. Quería ser útil. Quería que me necesitaran. Quería creer que todavía tenía un lugar en la vida de mi hijo. Los días se convirtieron en semanas. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa. Me convertí en una sombra que se movía por la casa recogiendo migajas, doblando toallas, ordenando espacios que nadie más veía. Dayana trabajaba desde casa, siempre en llamadas importantes, siempre estresada. Cuando algo salía mal en su día, yo era el blanco más fácil. «¿Por qué dejaste esto aquí?», me gritaba, señalando una taza que yo había olvidado en la mesa auxiliar. «No puedes hacer nada bien». Arturo estaba presente en esos momentos, pero nunca decía nada. Solo miraba hacia otro lado, como si no fuera su problema. Como si yo no fuera su madre. Había noches en las que me quedaba despierta, escuchando el reloj de pared marcar cada segundo. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Por qué mi hijo permitía que me trataran así? Las lágrimas caían silenciosas sobre mi almohada, y yo las secaba antes de que amaneciera, porque no podía mostrar debilidad. No podía darles razones para deshacerse de mí. Pero aquella tarde, mientras preparaba la sopa de verduras que tanto le gustaba a Arturo cuando era niño, algo se quebró. Estaba cortando zanahorias,
concentrada en hacer todo perfecto, cuando Dayana entró a la cocina como un huracán. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con esa voz filosa que ya conocía demasiado bien. «Sopa para la cena», respondí suavemente, sin voltear. «La receta favorita de Arturo». Ella se acercó, miró la olla, y su rostro se torció en disgusto. «Esto parece comida para cerdos. ¿Cuánta sal pusiste? ¿Acaso estás intentando envenenarnos?». Sus palabras eran dagas. Yo intenté explicar, pero ella no quería escuchar. Tomó el cucharón de la olla y antes de que pudiera reaccionar, lo estrelló contra mi cabeza. El golpe me dejó aturdida. Sentí el calor del metal, el líquido hirviendo escurriendo por mi cabello, el dolor punzante en mi sien. «¿Quién cocina así, incompetente?», gritó Dayana, su voz resonando en toda la casa. Yo me tambaleé, sosteniéndome del borde de la estufa. Desde la sala, escuché la televisión. Arturo estaba ahí. Podía escuchar todo. Y solo subió el volumen. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. El dolor físico era nada comparado con la traición de ese silencio. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié con cada gramo de amor que tenía, eligió el sonido de un programa de televisión sobre mi sufrimiento. Me quedé ahí, apoyada contra la estufa, con el cucharón todavía goteando sopa a mis pies. Dayana me miraba con esos ojos llenos de desprecio, esperando que me disculpara, que me arrodillara, que le rogara perdón por existir. Pero yo solo podía pensar en Arturo. En cómo el volumen de la televisión había aumentado justo cuando ella gritó. En cómo él sabía exactamente lo que estaba pasando y eligió no verlo. «Eres patética», escupió Dayana, cruzándose de brazos. «Mira a este desastre. No sirves ni para hacer una maldita sopa. No sé por qué Arturo insistió en traerte aquí. Eres una carga, una inútil que solo ocupa espacio». Cada palabra era una bofetada. Yo quería responder, defenderme, pero mi voz se había quedado atrapada en algún lugar profundo de mi garganta. Intenté limpiar, recoger las gotas de sopa del piso, pero mis manos temblaban. La cabeza me palpitaba donde el cucharón había impactado. Dayana salió de la cocina con pasos furiosos, y yo me quedé sola entre el vapor y el silencio. 5 minutos. Eso fue todo lo que tardé en tomar una decisión. Miré las ollas alineadas en la estufa. Miré los platos apilados en el escurridor. Miré esa cocina que había limpiado todos los días durante meses, tratando de ganar un lugar en esta casa que nunca fue mía. Y algo dentro de mí simplemente explotó. No fue planeado. No fue calculado. Fue puro instinto de supervivencia. Tomé la olla más grande, la que contenía la sopa que tanto había criticado, y la vacié en el fregadero. El líquido caliente bajó por el drenaje con un sonido casi violento. Luego tomé otra olla, y otra más. Las dejé caer. Algunas al piso, otras contra la barra de la cocina. Los platos se resbalaron de mis manos. Las tazas se estrellaron. Los cubiertos volaron por el aire. Fue un estruendo caótico, liberador, necesario. Escuché los pasos apresurados de Arturo. «¿Qué fue eso?», gritó desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina, se detuvo en seco. Su rostro palideció al verme ahí, rodeada de ollas volcadas, sopa desparramada, platos rotos. Había un hilo de sangre en mi sien donde el cucharón me había golpeado. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró, pero no se acercó. No me tocó. Solo me miraba como si yo fuera la culpable de todo. Dayana apareció detrás de él, y su expresión de horror rápidamente se transformó en furia. «Está loca. Tu madre está completamente loca», chilló, señalándome como si fuera un animal peligroso. «Mira este desastre. Destruyó toda mi cocina. Llama a alguien. Arturo. Esta mujer necesita estar encerrada». Arturo me miró. Yo lo miré de vuelta, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos preguntara por qué había hecho esto. Pero él solo negó con la cabeza, decepcionado, avergonzado. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas?». «¿Por qué?», repetí, y mi voz sonó ronca, rota. «Tu esposa me golpeó con un cucharón hirviendo, Arturo. Me golpeó. Y tú subiste el volumen de la televisión». Las palabras salieron como cuchillos. Él parpadeó, confundido, o tal vez fingiendo confusión. «No la escuché, mamá».
Yo no sabía qué. Mentiroso. La palabra flotó entre nosotros como veneno. Estabas ahí. Lo escuchaste todo. Y elegiste no hacer nada. Dayana se interpuso entre nosotros, su rostro rojo de rabia. No voy a tolerar esto. No voy a vivir bajo el mismo techo que esta vieja malagradecida que no respeta nada. Arturo, tienes que elegir. O ella se va, o me voy yo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Yo miraba a mi hijo, rogándole con los ojos que me eligiera, que recordara quién lo crió, quien pasó noches sin dormir cuando tenía fiebre, quien trabajó 2 empleos para pagarle la universidad. Pero Arturo miraba el piso, las manos en los bolsillos, derrotado. Lo siento, mamá, murmuró finalmente. Pero creo que es mejor que busques otro lugar. Esto no está funcionando. Estás causando problemas. Necesitas irte. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo. ¿Me estás echando?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tu esposa me golpea y tú me echas a mí. No es así, mamá. Es solo que Dayana y yo necesitamos nuestro espacio. Tú necesitas tu independencia. Será mejor para todos. Hablaba con frases ensayadas, palabras vacías que alguien más le había puesto en la boca. Mi hijo ya no estaba ahí. Solo quedaba un extraño con su rostro. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de mis ojos. Mañana por la mañana. Te llamaré un taxi. Puedes quedarte en un hotel mientras encuentras algo permanente. Yo te ayudaré con algunos gastos al principio. Me estaba despidiendo como a una empleada. Ni siquiera tenía el valor de mirarme a los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando las fotografías de Enrique, preguntándome qué diría él si pudiera verme ahora. Empaqué mis cosas lentamente, doblando cada prenda con cuidado, como si el orden externo pudiera contener el caos interno. Al amanecer, escuché el claxon del taxi. Arturo me esperaba en la puerta con $200 en la mano. Para que te instales, dijo, sin poder sostener mi mirada. No lo abracé. No me despedí. Solo tomé el dinero, cargué mis maletas, y salí de esa casa sin voltear atrás. El taxista me preguntó a dónde quería ir. Yo no tenía respuesta. A cualquier hotel económico, le dije finalmente. Me llevó a un lugar en las afueras, uno de esos hoteles de carretera con letreros de neón parpadeantes y alfombras que olían a humedad. La habitación costaba $30 la noche. Hice los cálculos mentalmente. Con $200, podía sobrevivir menos de una semana. La habitación del hotel era pequeña, con paredes color beige manchadas y una cama que rechinaba cada vez que me movía. Había una ventana que daba al estacionamiento, donde los autos entraban y salían a todas horas de la noche. La luz de neón del letrero parpadeaba cada pocos segundos, tiñendo todo de un resplandor rojizo enfermizo. Me senté en esa cama y por primera vez en meses, lloré sin contenerme. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que salían desde algún lugar oscuro de mi pecho, años de dolor acumulado, de humillaciones tragadas, de palabras no dichas. Lloré por Enrique, que se había ido dejándome sola en un mundo que ya no reconocía. Lloré por Arturo, el niño que alguna vez me abrazaba y me llamaba su heroína. Lloré por mí misma, por la mujer que había sido y que ahora no sabía quién era. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó el vacío. Me miré en el espejo del baño, bajo la luz fluorescente cruel. Una mujer de 71 años me devolvía la mirada. Arrugas profundas, ojos hinchados, cabello gris despeinado. Había una marca morada en mi sien donde el cucharón me había golpeado. Toqué la herida suavemente y sentí como el dolor físico era casi un alivio comparado con el otro dolor, el que no tenía nombre. Los días comenzaron a difuminarse. Me quedaba en la habitación todo el tiempo, viendo la televisión sin realmente verla, comiendo lo mínimo. Salía solo para comprar algo en la máquina expendedora del pasillo. Galletas saladas, café instantáneo, barras de granola. Una vez, la máquina se tragó mis últimos $2 sin darme nada a cambio. Me quedé ahí parada, mirando el dinero desaparecer, y sentí que era una metáfora perfecta de mi vida. Le envié mensajes a Arturo. Al principio, intenté ser digna.
Hijo, necesito hablar contigo. Nada. Después traté de ser más directa. Arturo, se me está acabando el dinero. Silencio. Finalmente, dejé de intentar. Los mensajes quedaban marcados como leídos, pero nunca había respuesta. Era como gritar en un pozo sin fondo. Una semana después, el dinero se acabó. El recepcionista del hotel, un hombre de unos 40 años con una barriga prominente y ojos cansados, tocó a mi puerta. Señora, necesito que pague o desaloje la habitación. Su voz no era cruel, solo profesional, indiferente. Le expliqué mi situación, le rogué un día más, pero él solo negó con la cabeza. Lo siento, señora. Son las reglas. Volví a empacar mis maletas. 4 maletas que ahora pesaban como cadáveres. Las arrastré por el estacionamiento bajo un sol que quemaba, sin saber a dónde ir. Caminé durante horas. Mis pies me dolían, mis manos tenían ampollas de cargar tanto peso, pero seguí avanzando porque detenerme significaba aceptar que no tenía ningún lugar al cual llegar. Terminé en una plaza cerca del centro. Había bancas de metal bajo los árboles, palomas que picoteaban migajas, niños jugando en los columpios. Me senté en una banca apartada y observé la vida continuar como si yo no existiera. Una mujer pasó con su hija pequeña. La niña me miró con curiosidad, pero su madre jaló de su mano y aceleró el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Esa fue mi primera noche durmiendo en la calle. No dormí realmente. Me quedé sentada, abrazando mi bolso, sobresaltándome con cada ruido. Había otros sin hogar en la plaza, hombres en su mayoría, que se acurrucaban bajo cartones. Uno de ellos se acercó y me ofreció un pedazo de pan duro. Cómalo. Abuela. Aquí tiene que cuidarse. Tomé el pan con manos temblorosas y le di las gracias. Él asintió y se alejó, arrastrando una bolsa llena de latas. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Buscaba comida en los contenedores detrás de los restaurantes. Al principio me daba asco, me daba vergüenza, pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Encontraba pan del día anterior, frutas con magulladuras, sobras que la gente había dejado en los platos. Comía escondida en callejones, donde nadie pudiera verme. Había una iglesia a pocas cuadras donde servían sopa los martes y jueves. Me formaba en la fila con decenas de personas más, todas con historias rotas escritas en sus rostros. Una voluntaria joven me servía el plato con una sonrisa compasiva que me hacía sentir aún más pequeña. «Que Dios la bendiga, señora», decía. Yo solo asentía, incapaz de formar palabras. Las noches eran las peores. Frías, largas, llenas de miedo. Me acostaba en la banca con mis maletas a mi alrededor, usando mi suéter como manta. Escuchaba sirenas a lo lejos, gritos ocasionales, el rumor constante de la ciudad que nunca dormía. Pensaba en Arturo acostado en su cama cómoda, en su casa con calefacción, mientras yo tiritaba bajo las estrellas. Me preguntaba si pensaba en mí, si le importaba, si sabía que su madre estaba durmiendo en la calle. Una madrugada, un policía me despertó con su linterna. «Señora, no puede estar aquí. Tiene que moverse». Le expliqué que no tenía a dónde ir. Él suspiró, cansado de escuchar historias como la mía. «Hay un refugio a 6 cuadras. Vaya allá». Me dio la dirección y se fue. Yo intenté ir, pero el refugio estaba lleno. «Vuelva mañana temprano», me dijeron. Siempre mañana. Siempre espera. Nunca ahora. Pasaron 2 semanas así. O tal vez 3. Perdí la cuenta. Los días se mezclaban en una nebulosa de cansancio y desesperanza. Mi ropa estaba sucia, mi cabello grasoso, mi piel cubierta de mugre. Me había convertido en una de esas personas invisibles que la gente evitaba con la mirada. Una estadística. Una sombra. Pero en medio de todo ese sufrimiento, algo extraño sucedió. Empecé a recordar cosas que había olvidado. Recordé que antes de casarme con Enrique, yo quería estudiar literatura. Recordé que una vez gané un concurso de poesía en la escuela. Recordé que hubo un tiempo en que yo tenía sueños propios, antes de convertirme en esposa, en madre, en abuela, en sombra. Una tarde, mientras buscaba entre mis maletas algo de ropa limpia, encontré un sobre que no recordaba haber empacado. Era viejo, amarillento,
con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Enrique. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta y varios documentos doblados. La carta comenzaba con «Mi querida Ermelinda». Reconocí inmediatamente cuando la había escrito. Era de hace 2 años, cuando Enrique había estado hospitalizado por una neumonía. Yo pensaba que solo había sido un susto, pero ahora entendía que él había presenciado su propia mortalidad. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo», decía la carta. «Perdóname por no haberte contado todo en vida. Siempre quise protegerte de las preocupaciones del dinero, de los negocios, de las complejidades legales. Pero ahora veo que fue un error mantenerte en la oscuridad». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. La voz de Enrique resonaba en cada palabra. Durante los últimos 30 años, hice inversiones. Pequeñas al principio, luego más grandes. Compré propiedades cuando nadie las quería, en barrios que después se revalorizaron. Ahorré cada centavo extra. Lo hice todo pensando en nuestro futuro, en tu seguridad. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas, porque quería sorprenderte en nuestra vejez con la tranquilidad de saber que estarías bien cuidada. Mi respiración se aceleró. Desdoblé los documentos que acompañaban la carta. Eran escrituras, títulos de propiedad, certificados de inversión. Mis ojos recorrían los papeles sin poder creer lo que veían. Un edificio de apartamentos en el centro, otro en la zona norte, acciones en empresas, cuentas bancarias con números que parecían imposibles. Mis manos temblaban tanto que los papeles casi se caen al suelo. Leí cada documento 1, 2, 3 veces, tratando de procesar la información. Había 13 propiedades a mi nombre. 13. Edificios completos, apartamentos, locales comerciales. Y una de esas direcciones me resultaba dolorosamente familiar. Calle Magnolia número 452. Era el edificio donde vivían Arturo y Dayana. El edificio donde me habían echado, donde había sido humillada, golpeada y desechada como basura, era mío. Había sido mío todo este tiempo. Sentí como algo se revolvía en mi estómago. No era solo sorpresa. Era una mezcla de incredulidad, dolor y algo más oscuro que empezaba a crecer lentamente. La carta de Enrique continuaba en la segunda página. Contacta al abogado Rodrigo Méndez. Él tiene todos los documentos originales y te ayudará con todo. Su número está al final de esta carta. Ermelinda, mi amor, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres una mujer fuerte, capaz, valiosa. Si alguien te trata mal, recuerda que tienes el poder de defenderte. Te amé cada día de mi vida. Cuídate. Tú, Enrique. Me quedé sentada en esa banca de la plaza, rodeada de mis maletas, sosteniendo la prueba de que no era la mujer indigente que todos veían pasar. Era dueña de un patrimonio valuado en millones de dólares. Millones. Y había estado durmiendo en la calle, comiendo de la basura, rogando por migajas. La ironía era tan brutal que no sabía si reír o llorar. Hice ambas cosas. Reí como una loca mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sucias. La gente que pasaba me miraba con lástima o miedo, apartándose de la vieja loca de la plaza. Pero yo ya no era esa mujer. O tal vez seguía siéndola, pero ahora sabía algo que ellos no sabían. Busqué entre mis cosas hasta encontrar un teléfono público que todavía funcionaba. Marqué el número del abogado Rodrigo Méndez con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara. Bufete Méndez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el abogado Rodrigo Méndez. Es sobre Enrique Salazar. Mi voz sonaba ronca, rota por semanas de apenas usarla. Hubo una pausa. ¿Quién habla, por favor? Soy Ermelinda Salazar, la viuda de Enrique. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Salazar, hemos estado intentando contactarla durante meses. ¿Dónde se encuentra? El señor Méndez necesita verla urgentemente. Les di la dirección de la plaza. Me dijeron que enviarían un auto en menos de 30 minutos. Volví a mi banca y esperé, aferrándome a esos documentos como si fueran lo único real en el mundo. Tal vez lo eran. El auto que llegó era negro, elegante, con vidrios polarizados.
El conductor bajó y me miró con expresión neutral, profesional, como si recoger a mujeres sin hogar fuera parte de su rutina diaria. Señora Salazar. Asentí. Él cargó mis maletas en el maletero y me abrió la puerta trasera. El interior olía a cuero y ambientador caro. Me sentía sucia, fuera de lugar, pero ya no me importaba. El bufete estaba en el distrito financiero, en uno de esos edificios de vidrio que reflejaban el cielo. Subimos en un elevador silencioso hasta el piso 15. La recepcionista me miró de arriba abajo, pero no dijo nada. Solo señaló hacia un pasillo. El abogado Méndez la está esperando en su oficina. Rodrigo Méndez era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y lentes de marco delgado. Se levantó cuando entré, y por un segundo vi sorpresa en su rostro al ver mi estado. Pero rápidamente la reemplazó con una expresión profesional. Señora Salazar, por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle agua, café? Agua, por favor. Mi voz apenas era un susurro. Él sirvió un vaso de una jarra de cristal y me lo entregó. Bebí como si llevara días sin agua, que en cierto modo era verdad. Señora Salazar, hemos intentado localizarla desde que el señor Enrique falleció. Dejamos mensajes en su antigua casa, enviamos cartas. Su hijo nos dijo que usted se había mudado, pero no nos proporcionó una dirección de contacto. Mi hijo. Las palabras salieron amargas. Mi hijo me echó de su casa hace 3 semanas. He estado viviendo en la calle. El abogado frunció el ceño. Entiendo. Lamento mucho escuchar eso. Pero quiero que sepa que su situación económica es muy sólida. Su esposo fue un hombre extremadamente previsor. ¿Ha revisado los documentos que le dejó? Saqué el sobre arrugado de mi bolso y lo puse sobre el escritorio. Los encontré ayer. No entiendo todo lo que dicen. Rodrigo los revisó cuidadosamente, asintiendo. Estos son duplicados. Yo tengo los originales certificados aquí. Permítame explicarle su situación actual, señora Salazar. Usted es propietaria de 13 inmuebles en la ciudad, valuados en aproximadamente $8 millones en total. Además, tiene inversiones en fondos y acciones por valor de 2 millones adicionales. Su esposo también le dejó 3 cuentas bancarias con efectivo disponible de aproximadamente $500,000. Los números flotaban en el aire como algo irreal. 10 millones de dólares. 10 millones. Y yo había estado buscando comida en contenedores de basura. No puede ser real, susurré. Es completamente real, señora Salazar. Y hay algo más que debe saber. Uno de los edificios que usted posee está en la calle Magnolia, número 452. Según nuestros registros, su hijo Arturo Salazar y su esposa Dayana ocupan el apartamento 301 en ese edificio. Es correcto. Asentí lentamente. Es correcto. Entonces debe saber que ellos han estado viviendo ahí bajo un contrato de renta reducida que su esposo les otorgó hace 5 años. Pagan apenas $400 mensuales por un apartamento que en el mercado valdría $2,500. Era un favor familiar que el señor Enrique les concedió. $400. Arturo pagaba $400 para vivir en un apartamento de lujo, gracias a la generosidad de su padre. Y me había echado a la calle. Me había dejado sin nada. El abogado continuó hablando, explicando detalles sobre impuestos, administración de propiedades, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba procesando otra cosa. ¿Puedo cancelar ese contrato?, pregunté de repente, interrumpiéndolo. Rodrigo se detuvo y me miró con atención. Usted es la propietaria, señora Salazar. Puede hacer lo que desee con sus propiedades. Sin embargo, hay procedimientos legales que debemos seguir. No puede simplemente echarlos sin previo aviso. No quiero echarlos todavía. Las palabras salieron frías, calculadas. Quiero que ajusten su renta al precio de mercado. $2,500, dijiste. Que paguen eso. El abogado asintió lentamente. Eso está dentro de sus derechos. Tendríamos que notificarles con 30 días de anticipación sobre el cambio en los términos del contrato. ¿Está segura de que quiere proceder? Completamente segura. Rodrigo tomó notas en su computadora. Muy bien.
Prepararé los documentos necesarios. Ahora, señora Salazar, hay asuntos más inmediatos que debemos atender. Su situación de vivienda, por ejemplo. Usted tiene varias opciones. Puede mudarse a cualquiera de sus propiedades que estén desocupadas, o puedo ayudarle a encontrar un lugar temporal mientras decide qué hacer. Quiero ver los otros edificios. Todos. Quiero saber exactamente qué tengo. Por supuesto. Podemos organizar visitas a partir de mañana. Mientras tanto, permítame arreglarle una habitación de hotel. Un lugar apropiado donde pueda descansar y recuperarse. Se levantó y hizo una llamada. En minutos, todo estaba coordinado. Un hotel de 5 estrellas en el centro. Suite ejecutiva. Todo pagado desde mi propia cuenta. Antes de irme, Rodrigo me entregó una tarjeta bancaria. Esta tiene acceso a una de sus cuentas corrientes. Hay $50,000 disponibles para gastos inmediatos. Use lo que necesite. Y señora Salazar, una cosa más. Su esposo me pidió que le dijera algo si alguna vez venía a verme bajo circunstancias difíciles. Me hizo prometérselo. Sacó un sobrecerrado de un cajón. Me dijo, textualmente, si mi Hermelinda viene a ti golpeada por la vida, dale esto y dile que siempre supe que ella era más fuerte de lo que creía ser. Tomé el sobre con manos que ya no temblaban tanto. Lo abrí ahí mismo, frente al abogado Rodrigo. Era otra carta de Enrique, esta más corta, escrita con tinta color negro en un papel grueso. Mi amor, si estás leyendo esto significa que alguien te lastimó lo suficiente como para que buscaras ayuda. Conozco tu orgullo. Sé lo difícil que es para ti pedir algo. Pero quiero que sepas una cosa, construí todo esto para ti. Cada propiedad, cada inversión, cada centavo ahorrado fue pensando en el día en que yo ya no estuviera y tú necesitaras defenderte. No permitas que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, te haga sentir pequeña. Eres gigante. Hermelinda. Siempre lo fuiste. Ahora demuéstralo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Rodrigo tuvo la delicadeza de mirar hacia otro lado, fingiendo revisar unos papeles. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto con la otra. Enrique había sabido. De alguna manera, había sabido que algún día yo necesitaría esto. Que necesitaría un escudo, una armadura, un castillo propio. El hotel era todo lo que había dejado de ser mi vida. Alfombras suaves, sábanas que olían a lavanda, un baño con bañera de mármol. Me quedé parada en medio de la suite durante varios minutos, simplemente mirando. Parecía irreal. Hace 24 horas estaba durmiendo en una banca de plaza. Ahora estaba en una habitación que costaba $300 la noche. Lo primero que hice fue darme un baño. Llené la bañera con agua caliente hasta el borde y me sumergí completamente. El agua se oscureció con la mugre de semanas. Me tallé la piel hasta que dolió, lavé mi cabello 3 veces. Eliminé cada rastro de la calle de mi cuerpo. Cuando salí, me envolví en una bata blanca que colgaba detrás de la puerta. Era tan suave que casi me hizo llorar de nuevo. Pedí servicio a la habitación. Sopa, pan recién horneado, pollo asado, ensalada, postre. Cuando llegó la comida en un carrito con mantel blanco, me senté a comer lentamente, saboreando cada bocado. No era solo comida. Era dignidad. Era poder. Era la prueba de que yo todavía existía como algo más que una sombra. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Dormí sin sobresaltos, sin miedo, sin frío. Cuando desperté, el sol entraba por las cortinas y por un momento no recordé dónde estaba. Luego todo regresó. Los documentos, el dinero, las propiedades, mi nueva realidad. Durante los siguientes días, Rodrigo me llevó a ver cada una de mis propiedades. Edificios de apartamentos, locales comerciales, incluso una pequeña plaza comercial en la zona sur. Cada lugar representaba años de trabajo silencioso de Enrique, inversiones hechas con paciencia y visión. Me explicó cómo funcionaba todo, los contratos de renta, el mantenimiento, los ingresos mensuales. Yo escuchaba y tomaba notas como una estudiante aplicada. Los ingresos netos de todas sus propiedades suman aproximadamente $45,000 mensuales, me dijo un día mientras revisábamos reportes en su oficina. Después de impuestos y gastos de mantenimiento, está viendo un ingreso anual de alrededor de $400,000.
Eso sin tocar el capital principal. $400,000 al año. Y yo había estado rogando por un plato de sopa en la iglesia. La ironía seguía siendo brutal, pero ahora había algo más. Había un plan formándose en mi mente. Un plan frío, calculado, paciente. Rodrigo, necesito que hagamos algunos cambios, le dije una tarde. Pero necesito que se hagan de manera discreta, sin que nadie sepa que soy yo quien está detrás. Él se reclinó en su silla, intrigado. ¿Qué tipo de cambios? Primero, el edificio de la calle Magnolia. Quiero aumentar la renta de mi hijo al precio de mercado, como dijimos. Pero también quiero que revises todos los otros contratos en ese edificio. Si hay otros arreglos especiales, precios reducidos, favores que se estén otorgando, quiero que todo vuelva a tarifas normales. Todos. Todos. Quiero que ese edificio opere como un negocio real, no como una organización de caridad. Rodrigo asintió y tomó notas. Se puede hacer. Algo más. Quiero comprar ropa nueva. Quiero cambiar mi apariencia. Y quiero un nombre comercial, algo que use para firmar documentos, para aparecer en contratos. No quiero que nadie sepa que Ermelinda Salazar es la dueña de todo esto. Podemos crear una entidad legal, una LLC. Elegimos un nombre y todos los documentos se firman bajo ese nombre. Usted será la beneficiaria oculta. Es perfectamente legal y muy común en el sector inmobiliario. Perfecto. Llámala Empresas Mendoza. Durante las siguientes 2 semanas, me transformé. Fui a salones de belleza donde me cortaron y tiñeron el cabello, cubriendo las canas con un castaño elegante. Fui a boutiques donde personal atento me ayudó a elegir ropa que me quedara bien, que me hiciera ver como la mujer de recursos que ahora era. Vestidos color gris perla, trajes sastre en tonos tierra, blusas de seda en verde oscuro. Nada llamativo, todo con clase. Compré lentes nuevos con marcos modernos. Me hice manicura. Aprendí a usar un poco de maquillaje para cubrir las arrugas más profundas. No me estaba convirtiendo en alguien más. Estaba encontrando a la Ermelinda que había estado enterrada bajo años de servicio silencioso. Rodrigo me enseñó a revisar reportes financieros, a entender estados de cuenta, a tomar decisiones de negocios. Yo aprendía rápido, descubriendo una parte de mí que nunca había tenido oportunidad de desarrollarse. Había pasado 50 años cocinando y limpiando, pero mi mente seguía siendo aguda, capaz, hambrienta de conocimiento. Tiene talento para esto, me dijo Rodrigo un día. Su esposo eligió bien sus inversiones, pero usted tiene instinto para ver oportunidades. Es natural en usted. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido, pero nunca nadie me había dado la oportunidad de descubrirlo. Enrique había sido un buen hombre, un esposo amoroso, pero incluso él me había mantenido en la ignorancia sobre las finanzas, creyendo que me estaba protegiendo. Ahora entendía que el verdadero poder no venía de ser protegida, sino de tener las herramientas para protegerme a mí misma. Las notificaciones de aumento de renta fueron enviadas a todos los inquilinos del edificio de la calle Magnolia. Firmadas por Empresas Mendoza, representadas legalmente por el bufete Méndez y Asociados. Los aumentos eran justificados, estaban dentro de los límites legales, pero eran significativos. Especialmente para quienes habían estado pagando tarifas reducidas durante años. Rodrigo me informaba de las reacciones. Algunos inquilinos llamaban furiosos, otros intentaban negociar. Hay un apartamento en particular que ha llamado 7 veces, me dijo una tarde. El 301. Un tal Arturo Salazar. Dice que tiene un contrato especial con el antiguo dueño, que esto debe ser un error. No es un error, respondí con voz tranquila. Dígale que el contrato especial expiró con la muerte del señor Enrique Salazar. Ahora debe pagar tarifa completa o desalojar. Está pidiendo hablar con el dueño directamente. Dígale que el dueño no está disponible. Todas las comunicaciones deben hacerse a través de usted. Pasaron los días. Rodrigo me mantenía informada. El señor Salazar está tratando de conseguir un préstamo para cubrir el nuevo monto de renta. Aparentemente, él y su esposa están viviendo por encima de sus posibilidades. Tienen deudas de tarjetas de crédito, un auto financiado. El aumento de renta está poniendo presión significativa en sus finanzas. Bien. La palabra salió fría, sin emoción.
No sentía satisfacción exactamente, pero tampoco culpa. Estaba viendo las consecuencias naturales de las decisiones que Arturo había tomado. Había elegido una esposa que gastaba más de lo que ganaban. Había elegido vivir con lujos que solo podía pagar gracias a la generosidad de su padre. Había elegido echar a su madre a la calle. Ahora estaba viendo el precio de esas elecciones. Pero yo no había terminado. Había otros hilos que jalar, otras palancas que mover. Dayana trabajaba como consultora independiente desde casa. Investigué un poco, utilizando recursos que Rodrigo me proporcionó. Descubrí que uno de sus clientes principales rentaba espacio en otra de mis propiedades, en la Plaza Comercial del Sur. Rodrigo, este cliente que renta el local 203 en la Plaza del Sol. ¿Cuánto paga? Él revisó sus archivos. 2.200 mensuales. Es un espacio grande, buen negocio. Siempre pagan a tiempo. Aumenta su renta a 3.500. Eso es un incremento muy significativo, señora Salazar. Podrían decidir mudarse. Entonces que se muden. Es mi propiedad y quiero cobrar lo que vale. El cliente del local 203 no se mudó, pero sí redujo sus gastos. Una de las primeras cosas que cortó fueron los contratos con consultores externos, incluyendo a Dayana. Rodrigo me lo informó casi de manera casual durante una de nuestras reuniones semanales. Por cierto, parece que su estrategia está teniendo efectos secundarios. El negocio de la Plaza del Sol canceló varios contratos con proveedores. Uno de ellos era con Dayana Salazar, su nuera. No dije nada. Solo asentí y continué revisando otros documentos. Pero por dentro, sentí algo parecido a la satisfacción. No era venganza todavía. Era justicia. Era el universo reajustándose, quitando los privilegios inmerecidos, equilibrando la balanza. Las semanas pasaron. Yo seguía viviendo en el hotel, estudiando, aprendiendo, transformándome. Tomé un curso online sobre administración de propiedades. Leí libros sobre finanzas personales que nunca antes había tenido tiempo de leer. Me reuní con otros dueños de propiedades que Rodrigo conocía, escuchando sus historias, absorbiendo su experiencia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza del hotel, Rodrigo me llamó. Señora Salazar, hay una situación que debe conocer. Su hijo Arturo solicitó una audiencia con la administración del edificio. Está atrasado en 2 meses de renta. Según las políticas estándar, tenemos derecho a iniciar procedimientos de desalojo. ¿Cuánto debe? $5.000 en total, más cargos por pagos atrasados. 6.200 en total. $6.200. Yo podía pagarlo con el dinero que llevaba en mi bolso en ese momento. Pero no lo haría. Procede con el desalojo. Siguiendo todos los protocolos legales, por supuesto. ¿Está segura? Una vez que iniciamos, el proceso es público. Se archiva en los tribunales. Aparecerá en su historial crediticio. Estoy completamente segura. Esa noche no pude dormir. No por culpa o arrepentimiento, sino por una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo nombrar. Me paré frente al espejo del baño, mirando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no parecía la misma que había llegado al bufete de Rodrigo hace 2 meses. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mirada firme, la mandíbula apretada con determinación. Esta mujer no rogaba. No se disculpaba por existir. Esta mujer cobraba lo que le debían. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Rodrigo me mantenía informada de cada paso. La notificación de desalojo fue entregada. Arturo tenía 30 días para pagar la deuda completa o desalojar el apartamento. Según Rodrigo, mi hijo había llamado al bufete todos los días, algunas veces varias veces al día, exigiendo hablar con el dueño, pidiendo extensiones, ofreciendo planes de pago. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Lo que me instruyó. Que todas las políticas se aplican por igual a todos los inquilinos. Que no hay excepciones. Que si no puede pagar, debe desalojar. Perfecto. Pero había algo más que Rodrigo no sabía, algo que yo había estado investigando por mi cuenta. Contraté a un investigador privado. No para espiar, sino para entender. Necesitaba saber cómo había llegado mi hijo a este punto.
Necesitaba entender qué había pasado con el niño que yo había criado. El informe llegó una semana después. Era más triste de lo que esperaba. Arturo ganaba un salario decente como gerente de ventas, pero Dayana gastaba el triple de lo que entraba. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos personales para cubrir otros préstamos. Comidas en restaurantes caros 5 veces por semana. Ropa de diseñador que usaba una vez y olvidaba en el closet. Un estilo de vida construido completamente sobre deudas y apariencias. El investigador también incluía notas sobre su relación. Habían tenido discusiones públicas. Los vecinos reportaban gritos frecuentes, puertas azotándose, silencios tensos. Dayana culpaba a Arturo por no ganar suficiente dinero. Arturo culpaba a Dayana por gastar demasiado. Era un círculo vicioso de resentimiento y recriminaciones. Leí todo el informe 2 veces. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería intervenir. Quería llamar a Arturo, ofrecerle ayuda, guiarlo hacia mejores decisiones. Pero la otra parte, la parte más nueva y más fuerte, sabía que eso sería un error. Arturo necesitaba tocar fondo. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Solo así podría crecer. Además, él me había dejado tocar fondo a mí. Me había visto en el suelo de su cocina, sangrando, humillada, y había subido el volumen de la televisión. Me había echado a la calle con $200 y la vaga promesa de ayudarme. No había llamado para verificar si estaba viva. No había preguntado si tenía dónde dormir. No le había importado. Esa era la verdad que dolía más que cualquier golpe físico. Mi hijo había dejado de preocuparse por mí mucho antes de echarme de su casa. Tal vez nunca le había importado realmente. Tal vez solo me veía como una obligación, una carga heredada que finalmente había encontrado la manera de descartar. El día 28 del periodo de desalojo, Rodrigo me llamó. Arturo pagó. Consiguió el dinero de alguna manera. Pagó los $6,200 completos esta mañana. Sentía algo parecido a la decepción. ¿De dónde sacó el dinero? No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Hay un cargo nuevo en el reporte crediticio que monitoreo. Un préstamo personal de una compañía de préstamos rápidos. Tasa de interés del 32%. Probablemente pidió prestado de ahí. 32% de interés. Arturo había cambiado una deuda por otra peor. Había comprado tiempo, pero no había solucionado nada. Entiendo. Mantén el monitoreo. Avísame de cualquier cambio. 2 semanas después, llegó el siguiente pago de renta. O más bien, no llegó. Arturo volvía a estar atrasado. Esta vez, no esperé. Inicia el proceso de desalojo inmediatamente, le dije a Rodrigo. Sin advertencias adicionales. Aplicamos las reglas al pie de la letra. Mientras todo esto sucedía en el mundo legal y financiero, yo continuaba con mi transformación personal. Me inscribí en clases de yoga en las mañanas. No porque necesitara ejercicio, aunque eso también ayudaba, sino porque necesitaba aprender a estar en silencio conmigo misma. A respirar. A existir sin el ruido constante de servir a otros. También empecé a escribir. Compré un cuaderno de piel café y una pluma elegante, y escribía todas las noches antes de dormir. No un diario exactamente, sino reflexiones. Pensamientos sobre quién había sido, quién era ahora, quién quería ser. Escribía sobre Enrique, sobre nuestros años juntos, sobre las cosas que nunca le dije. Escribía sobre Arturo, sobre la maternidad, sobre cómo el amor a veces no es suficiente. Una tarde, mientras escribía en la terraza del hotel, una mujer mayor se sentó en la mesa junto a la mía. Debía tener 80 años, tal vez más, con cabello blanco perfectamente arreglado y ojos azules penetrantes. Disculpe que la moleste, dijo con voz suave, pero la he visto aquí varias veces. Siempre escribiendo. Siempre sola. Y me recuerda a mí hace algunos años. Sonreí educadamente, esperando que fuera un preámbulo para venderme algo o predicarme algo. Pero ella solo continuó. Yo también pasé por una transformación tarde en mi vida. Después de que mi esposo murió, descubrí que no sabía quién era sin él. Había sido esposa, madre, abuela, pero nunca solo yo misma. Así que tuve que aprenderlo. Es su caso también.
Sus palabras me golpearon con una precisión incómoda. Algo así, admití. Lo difícil no es descubrir quién eres, dijo, mirando hacia el horizonte. Lo difícil es darte permiso de serlo. Especialmente cuando la persona que descubres no es quien los demás esperan que seas. Me miró directamente. Pero vale la pena. Completamente vale la pena. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro, y se fue. Nunca supe su nombre. Nunca la volví a ver. Pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en algún lugar profundo. Tenía razón. Lo difícil no era descubrir quién era Ermelinda sin Enrique, sin Arturo, sin el rol de madre sacrificada. Lo difícil era darme permiso de ser esa persona. Una persona que cobraba lo que valía. Una persona que no perdonaba automáticamente. Una persona que ponía límites y los hacía respetar. El proceso de desalojo avanzaba implacable. Rodrigo me enviaba actualizaciones cada 2 días. Arturo había contratado un abogado barato que intentaba encontrar tecnicismos para retrasar lo inevitable. Argumentaban que el aumento de renta había sido excesivo, que no se habían seguido ciertos protocolos, que merecían más tiempo. Pero Rodrigo había hecho todo al pie de la letra. Cada documento estaba en orden. Cada notificación había sido entregada correctamente. No había escape. La audiencia de desalojo está programada para el próximo jueves, me informó Rodrigo una tarde. Es una formalidad. Con la documentación que tenemos, el juez fallará a nuestro favor. Su hijo tendrá que desalojar en un máximo de 10 días después del fallo. Estaré ahí, dije de repente. Rodrigo levantó las cejas, sorprendido. ¿En la audiencia? No es necesario, señora Salazar. Yo puedo representarla completamente. De hecho, es mejor si usted no está presente. Mantiene su anonimato. Quiero estar ahí, en la sala, pero no como parte involucrada. Solo como observadora. Se puede. Él pensó por un momento. Las audiencias de desalojo son públicas. Cualquiera puede entrar y sentarse en las bancas del fondo. Mientras no la reconozcan, no hay problema. El jueves llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre color gris oscuro y una blusa de seda en tono marfil. Me recogí el cabello en un moño bajo, me puse los lentes nuevos, un poco de maquillaje discreto. Me miré en el espejo y vi a una mujer que Arturo no reconocería. Ya no era la madre encorvada que cocinaba sopa en su cocina. Era otra persona. Alguien más fuerte. El juzgado era un edificio viejo con pasillos que olían a papel antiguo y café rancio. Llegué temprano y me senté en la última banca de la sala 3, donde se llevaría a cabo la audiencia. Había otras personas esperando sus propios casos, todos con esa expresión de ansiedad y cansancio que produce el sistema legal. Arturo llegó 15 minutos antes de la hora programada. Venía con Dayana y su abogado, un hombre joven con un traje que había visto mejores días. Mi hijo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Dayana, en cambio, estaba perfectamente arreglada, con un vestido color verde esmeralda demasiado elegante para un juzgado, tacones altos, maquillaje impecable. Pero su expresión era de furia apenas contenida. Se sentaron en la parte delantera, de espaldas a mí. Yo los observaba como quien ve una obra de teatro, distante, analítica. Dayana susurraba cosas al oído de Arturo, gestos bruscos, claramente molesta. Él solo asentía, derrotado, sin la energía para discutir. Su abogado revisaba papeles con expresión preocupada. Rodrigo llegó exactamente a tiempo, impecable en su traje color negro, maletín de cuero en mano. No me miró, tal como habíamos acordado. Se sentó del otro lado, organizado, confiado. Conocía su oficio y sabía que tenía un caso sólido. El juez entró, una mujer de unos 60 años con expresión severa y movimientos eficientes. Caso número 3478, Empresas Mendoza versus Arturo Salazar, anunció el secretario. El abogado de Arturo se levantó primero. Argumentó que el aumento de renta había sido excesivo, que su cliente había vivido en el apartamento durante 5 años con buen historial de pago, que merecía consideración especial. Su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Sabía que estaba perdiendo. Rodrigo se levantó con calma. Presentó los documentos.
el contrato original, las notificaciones de aumento, los avisos de pago atrasado, todo perfectamente ordenado. Explicó que el contrato especial había sido una cortesía del propietario anterior, ahora fallecido, y que la nueva administración había decidido normalizar todas las rentas al precio de mercado. Completamente legal. Completamente justificado. Además, su señoría, continuó Rodrigo, el demandado no solo rechazó pagar el nuevo monto de renta, sino que acumuló 2 meses de atraso. Pagó bajo presión de desalojo en una ocasión, pero volvió a caer en mora inmediatamente. Esto demuestra un patrón de incapacidad o falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones contractuales. El juez revisó los documentos en silencio. Miró a Arturo. Señor Salazar, es correcto que usted debe actualmente 2 meses de renta bajo los nuevos términos. Arturo se levantó con dificultad. Sí, su señoría, pero es que el aumento fue tan repentino. Nosotros no tuvimos tiempo de ajustarnos. Si pudiera darnos una extensión, solo 3 meses para... Señor Salazar, lo interrumpió la juez con tono firme. Se le notificó con 30 días de anticipación sobre el cambio de términos, que es lo que la ley requiere. Tuvo tiempo suficiente para ajustarse o buscar otro lugar. Tiene el dinero adeudado en este momento. Arturo miró a su abogado, luego a Dayana, luego al piso. No, su señoría. No en este momento. Entonces no tengo otra opción que fallar a favor del demandante. Señor Salazar, usted tiene 10 días para desalojar la propiedad. Si no lo hace voluntariamente, se procederá con desalojo forzoso. Siguiente caso. El mazo golpeó la mesa. Todo había terminado en menos de 20 minutos. Arturo se quedó paralizado en su lugar, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Dayana explotó. Esto es injusto. Usted no puede hacer esto. Tenemos derechos, gritaba hacia la juez, pero ya era tarde. El siguiente caso estaba siendo anunciado. Su abogado la tomó del brazo, tratando de sacarla de la sala antes de que la acusaran de desacato. Dayana se resistió, gritando cosas incoherentes sobre corrupción y abuso. Arturo la seguía en silencio, arrastrando los pies, la imagen misma de la derrota. Pasaron junto a mi banca sin mirarme. Yo era solo otra persona más en la sala, invisible, irrelevante. Lo seguí con la mirada hasta que salieron. Entonces me quedé sentada unos minutos más, dejando que la realidad se asentara. Había ganado. Legalmente, formalmente, había ganado. Pero no sentía la euforia que esperaba. Solo una especie de vacío, como después de una tormenta. Salí del juzgado por una puerta lateral. Rodrigo me había dicho que me esperaría en un café cercano. Lo encontré en una mesa del fondo, ya con 2 tazas de café servidas. Bueno, dijo cuando me senté, salió como lo planeamos. Sí. ¿Cómo se siente? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Extraña, admití finalmente. Como si hubiera cerrado una puerta, pero todavía no sé qué hay del otro lado. Rodrigo asintió con comprensión. Lo que hizo hoy no fue cruel, señora Salazar. Solo fue justo. Su hijo tomó decisiones que lo llevaron aquí. Usted simplemente dejó que enfrentara las consecuencias naturales de esas decisiones. Lo sé. Racionalmente, lo sé. Pero sigue siendo su hijo, terminó él. Eso nunca cambia. Ni siquiera cuando ellos cambian. Bebimos café en silencio. Rodrigo no presionó para que hablara más. Era bueno en eso, en saber cuando el silencio era más útil que las palabras. Después de un rato, sacó una carpeta de su maletín. Tengo que mostrarle algo. Llegó esta mañana. Una solicitud de uno de sus otros inquilinos en el edificio Magnolia. Abrí la carpeta. Era una carta escrita a mano, dirigida a Empresas Mendoza. La escribía una mujer llamada Marta González, inquilina del apartamento 105. Explicaba que era madre soltera con 2 hijos, que trabajaba como enfermera en el turno de noche, que siempre había pagado su renta a tiempo. Pedía, muy respetuosamente, si era posible reconsiderar el aumento de renta en su caso, o al menos escalonar el aumento a lo largo de varios meses. Adjuntaba copias de sus recibos de pago, comprobantes de ingresos, cartas de referencia de su empleador. Leí la carta 2 veces. ¿Qué opinas?, le pregunté a Rodrigo.
Es su decisión. Legalmente, no está obligada a hacer excepciones. Pero esta mujer parece genuina. Y tiene un historial impecable de pagos. Pensé en Marta González, a quien no conocía, trabajando turnos de noche para mantener a sus hijos. Pensé en cuántas veces yo había estado en su posición, rogando por un poco de consideración, un poco de gracia. Acepta su propuesta. Escalona el aumento en 6 meses. Y dile que si continúa pagando a tiempo, consideraremos mantener su renta por debajo del mercado de forma permanente. Rodrigo sonrió levemente. Eso es muy generoso. No es generosidad. Es reconocer la diferencia entre alguien que está luchando genuinamente y alguien que solo está evadiendo responsabilidad. Firmé la aprobación ahí mismo. Era una línea que había decidido trazar. Sería dura con quienes me habían lastimado, con quienes abusaban de privilegios inmerecidos. Pero no me convertiría en el tipo de persona que ignora el sufrimiento real. No me convertiría en Dayana. Los días siguientes fueron tensos. Rodrigo me informaba de los intentos desesperados de Arturo por revertir la decisión. Había apelado el fallo, lo cual solo retrasaría las cosas una semana más. Había tratado de conseguir préstamos adicionales, pero su crédito ya estaba destruido. Había puesto anuncios vendiendo muebles, electrónicos, cualquier cosa de valor. La apelación fue rechazada en 3 días. El juez de apelaciones ni siquiera requirió una audiencia, solo revisó los documentos y confirmó el fallo original. Arturo tenía ahora menos de una semana para desalojar. Según el investigador privado que todavía monitoreaba la situación, mi hijo y Dayana habían comenzado a empacar, pero las discusiones entre ellos se habían intensificado dramáticamente. Los vecinos reportan gritos todas las noches, me informó el investigador por teléfono. Ayer, la señora Dayana salió del edificio con 2 maletas y se fue en un taxi. No ha regresado. Al parecer, se está quedando con una amiga. ¿Y Arturo? Él sigue ahí, solo, empacando. Uno de los vecinos dice que lo vio llorando en el pasillo anoche mientras cargaba cajas hacia el ascensor. La imagen me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo, solo, llorando mientras empacaba los restos de su vida. Pero no llamé. No intervine. Esto tenía que pasar. Él necesitaba este punto de quiebre. 2 días antes de la fecha límite de desalojo, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era Arturo, me dijo cuando nos reunimos esa tarde. Quiere hablar con el dueño del edificio. Dice que tiene algo importante que decir. Está rogando por una reunión. ¿Qué le dijiste? Que transmitiría el mensaje. Quiere verlo. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Quería ver a mi hijo? ¿Quería escuchar lo que tenía que decir? Una parte de mí, la parte que nunca dejó de ser madre, gritaba que sí. Pero la otra parte, la más sabia, tenía dudas. ¿Sabes qué quiere decir? No. Solo que es importante. Que necesita explicar algo. Pensé durante un largo minuto. Dile que aceptaré verlo. Pero no como su madre. Como la representante de Empresas Mendoza. Y tiene que ser en un lugar neutral. En tu oficina. Mañana a las 3 de la tarde. Rodrigo asintió. ¿Quiere que yo esté presente? No. Esto tengo que hacerlo sola. Esa noche no dormí. Practicaba mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría. Me paré frente al espejo y ensayé mantener mi expresión neutral, firme, sin traicionar emoción. Tenía que ser fuerte. No podía permitir que Arturo viera a la madre desesperada por su amor. Tenía que ver a la mujer de negocios que ahora era. A las 2:30 de la tarde del día siguiente, llegué al bufete. Rodrigo me había dejado usar su oficina privada. Me senté detrás del escritorio, en la silla de cuero negro, con los documentos del caso frente a mí. Me había vestido de manera impecable, traje sastre color gris carbón, blusa color crema, cabello perfectamente arreglado, maquillaje sutil pero definitivo. No parecía Hermelinda. Parecía la señora Mendoza. A las 3 en punto exactas, escuché voces en la recepción. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La puerta se abrió y Arturo entró solo. Se detuvo en seco cuando me vio. Durante un momento infinito, nos miramos en silencio.
Vi cómo su cerebro procesaba lo que veían sus ojos. Confusión primero, luego incredulidad. Finalmente, shock absoluto. «Mamá», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Siéntate, Arturo». Mi voz salió fría, controlada. No era la voz de madre. Era la voz de dueña. Él se tambaleó hacia la silla frente al escritorio, sin poder apartar la mirada de mí. «No. No entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestida así? ¿Dónde has estado? Te busqué, mamá. Te llamé, te mandé mensajes». Mentira. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Revisé mis mensajes. 0 llamadas. 0 mensajes. Después de echarme de tu casa, nunca volviste a contactarme. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo». Dayana dijo que era mejor darte espacio. Que estabas enojada. Que con el tiempo. Dayana dijo. Repetí con tono helado. «Arturo, ¿desde cuándo dejaste que tu esposa tomara decisiones sobre tu relación con tu madre?» No fue así. Las cosas estaban complicadas. El dinero, el trabajo, Dayana estaba estresada. Y era más fácil olvidarte de mí que lidiar con tu esposa. No era una pregunta. Era un hecho. Él bajó la mirada, incapaz de negarla. El silencio se extendió, pesado, asfixiante. Finalmente, Arturo levantó la vista, y vi algo diferente en sus ojos. Una pregunta tomando forma. «Mamá, ¿qué haces aquí? En esta oficina. Vestida así. ¿Por qué el abogado te dejó usar su oficina?» Tomé una respiración profunda. Este era el momento. «No estoy usando su oficina, Arturo. Él me la prestó porque yo soy su cliente. Yo soy Empresas Mendoza». El color se drenó de su rostro. «¿Qué?» «El edificio donde vives. Los otros 12 edificios en esta ciudad. Las inversiones. El dinero. Todo es mío. Tu padre me lo dejó. Siempre fue mío. Y tú has estado pagando renta para vivir en mi propiedad». Arturo se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae. «No. No. Eso no. Papá nunca mencionó. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué habría dicho algo?» Mi voz subió levemente, permitiendo que un poco de la ira contenida saliera a la superficie. ¿Para que tú y Dayana me trataran como su casera además de su sirvienta? ¿Para que pidieran más favores, más descuentos, más consideraciones especiales? «Nosotros no sabíamos», gritó él. «Si hubiéramos sabido que tú». «¿Qué?», lo interrumpí, poniéndome de pie también. «¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían respetado más? Arturo, el respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien. Yo era tu madre. Eso debería haber sido suficiente». Él se dejó caer de nuevo en la silla, la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho, mamá. Yo fui un cobarde. Dejé que Dayana te tratara mal. Dejé que te echara. Subí el volumen de la televisión cuando te estaba lastimando porque no quería enfrentarla. Porque era más fácil sacrificarte a ti que arriesgar mi matrimonio». Las palabras que había esperado escuchar durante meses finalmente habían salido de su boca. Pero no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía cansancio. «¿Y ahora, Arturo? ¿Solo lo sientes porque descubriste que tengo dinero? ¿Porque soy dueña del edificio donde vives? Habrías venido a disculparte si todavía pensaras que era una vieja pobre sin recursos». Él levantó la mirada, el rostro empapado de lágrimas. «No lo sé», admitió con voz rota. «No lo sé, mamá. Y eso es lo peor. No sé qué tipo de persona me convertí. No reconozco al hombre que hizo esas cosas. Que dejó a su madre en la calle. Que eligió la comodidad sobre la decencia. Al menos era honesto. Eso era algo». Me senté de nuevo, más tranquila. «Tu matrimonio se está desmoronando, ¿verdad?». Él asintió miserablemente. «Dayana se fue hace 3 días. Dice que no va a quedarse con un perdedor que no puede ni pagar la renta.
Dice que se merece algo mejor. Que todo esto es mi culpa. ¿Y qué piensas tú? Pienso que tiene razón. Pienso que soy un perdedor. Perdí mi trabajo hace 2 semanas. Me despidieron por llegar tarde constantemente, por estar distraído, por el estrés. Tengo deudas de más de $40,000. Mi crédito está destruido. Y en 2 días voy a quedarme sin hogar. Se rió amargamente. Irónico, ¿no? Yo te dejé sin hogar y ahora estoy en la misma situación. No es irónico, dije suavemente. Es karma. Él me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Has venido a verme sufrir? ¿Es eso lo que querías? Venganza. La pregunta me detuvo. ¿Era eso lo que quería? Había pasado semanas moviendo piezas, jalando hilos, aplicando presión. Había visto a mi hijo desmoronarse pieza por pieza. Y ahora que estaba aquí, frente a mí, completamente roto, ¿me sentía satisfecha? No, dije finalmente, sorprendida por mi propia respuesta. No quería venganza. Quería justicia. Quería que entendieras lo que se siente ser descartada, ignorada, tratada como si no valieras nada. Quería que tocaras fondo para que pudieras empezar a reconstruirte de manera correcta. ¿Y lo logré?, preguntó con voz apenas audible. Toqué fondo. ¿Tú qué crees? Él pensó por un largo momento. Creo que sí. Creo que no puedo caer más bajo de donde estoy ahora. Sin trabajo, sin esposa, sin dinero, sin hogar, sin dignidad. Sin ti. Las últimas 2 palabras salieron como un susurro desgarrado. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. Arturo había llegado al fondo. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que sus hombros se hundían, en cómo sus manos temblaban sobre sus rodillas. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que mi hijo finalmente entendía el peso de sus acciones. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Arturo?, dije finalmente. No fue el golpe con el cucharón. No fue dormir en la calle. No fue buscar comida en la basura. Fue el sonido de la televisión subiendo de volumen. Fue saber que mi propio hijo me escuchó gritar de dolor y eligió no hacer nada. Él sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. Nadie puede. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda. Arturo levantó la vista, esperanza y miedo mezclados en su expresión. ¿Qué va a pasar ahora? Me recliné en la silla, estudiándolo. Mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que corría hacia mí cuando se caía. El adolescente que me abrazaba antes de irse a la universidad. Todo eso seguía ahí, enterrado bajo las malas decisiones y la cobardía. Pero también estaba el hombre que me había traicionado. Ambas versiones eran reales. El desalojo procede, dije firmemente. No voy a cancelarlo. Necesitas salir de ese apartamento. Necesitas dejar atrás esa vida. Su rostro se descompuso. Entiendo. No tengo derecho a pedirte nada. Solo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Dónde estuviste todos estos meses? ¿Cómo sobreviviste antes de descubrir lo de las propiedades? Le conté. No todo, pero lo suficiente. Las noches en la plaza. El hambre. El frío. La máquina que se tragó mis últimos $. Cada palabra era un dardo que veía clavarse en él. Necesitaba escucharlo. Necesitaba entender el costo completo de su abandono. Cuando terminé, Arturo lloraba abiertamente, sin intentar ocultarlo. Te fallé de la peor manera posible. Papá debe estar avergonzado de mí. Donde quiera que esté, debe odiarme por lo que te hice. Tu padre te amaba, dije suavemente. Incluso cuando cometías errores. Pero también sabía que el amor real a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Por eso construyó este legado para mí. Para que tuviera los recursos para defenderme si algún día lo necesitaba. ¿Alguna vez me vas a perdonar? La pregunta quedó suspendida en el aire. La verdad era que no lo sabía. No lo sé, Arturo. El perdón no es algo que pueda forzar. No es un interruptor que enciendo porque tú finalmente te disculpaste.
Es un proceso. Y primero necesito ver cambio real, no solo palabras bonitas nacidas de la desesperación. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo demostrarte que he cambiado? No se trata de demostrarme nada a mí. Se trata de que te conviertas en el hombre que quieres ser. El hombre que tu padre habría estado orgulloso de llamar hijo. Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Tienes 2 días para desalojar. Usa ese tiempo sabiamente. Arturo se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. En la puerta, se detuvo y se volteó. Mamá, una última cosa. Cuando encuentre dónde quedarme, cuando consiga arreglar mi vida, ¿puedo llamarte? Aunque sea para saber que estás bien. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Puedes intentarlo. Pero no te garantizo que conteste. No hasta que vea acciones, no solo palabras. Él asintió, aceptando los términos. Gracias por verme. Por escucharme. Sé que no me lo merecía. Y se fue. Me quedé sola en la oficina, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. No había sido la confrontación explosiva que tal vez había imaginado. No había gritos ni dramáticos rechazos. Solo la verdad fría y dura, servida en un plato de consecuencias inevitables. Los siguientes días los pasé en una especie de limbo emocional. Rodrigo me informó que Arturo había desalojado el apartamento un día antes de la fecha límite. Había dejado el lugar limpio, las llaves entregadas correctamente. Según el portero del edificio, se había ido en un taxi con solo 3 maletas y una expresión de derrota total. ¿Sabes a dónde fue?, pregunté, odiándome a mí misma por preguntar. No, señora. No lo dejó dicho. Una parte de mí quería investigar, averiguar dónde estaba, asegurarme de que al menos tenía un techo sobre su cabeza. Pero me contuve. Arturo era un adulto. Necesitaba resolver esto por sí mismo. Yo no podía seguir rescatándolo. Dayana, por su parte, había desaparecido completamente. Según mis fuentes, había regresado a vivir con sus padres en otra ciudad, culpando a Arturo por todo. Había publicado cosas en redes sociales sobre hombres débiles y tiempo perdido, pero nunca mencionó su propio papel en el desastre. Típico. Con el apartamento desocupado, decidí hacer cambios. Contraté a un diseñador y renovamos completamente el espacio. Pisos nuevos, pintura fresca, electrodomésticos modernos. El apartamento 301 se convirtió en la joya del edificio. Lo renté en menos de una semana a una joven profesional por $3,000 mensuales. Pero el edificio no era lo único que necesitaba renovación. Yo también. Decidí que era hora de dejar el hotel y crear un hogar real. Elegí una de mis propiedades, una casa pequeña en un barrio tranquilo, con un jardín que daba al sur. Tenía 2 habitaciones, una cocina con ventanales grandes, y una terraza de madera perfecta para las mañanas. Pasé semanas decorándola. No contraté diseñadores esta vez. Quería hacerlo yo misma. Elegí muebles simples pero elegantes. Colgué fotografías de Enrique en la sala, pero también dejé espacio para nuevas memorias. Planté rosas en el jardín, tomates en macetas, hierbas aromáticas junto a la ventana de la cocina. Me inscribí en clases de pintura en un centro comunitario cercano. Resultó que no era terrible. Mis primeros intentos fueron desastrosos, manchas de color sin forma ni sentido. Pero con el tiempo, empecé a crear cosas que me gustaban. Paisajes simples, naturalezas muertas, autorretratos que capturaban quién estaba convirtiéndome. También empecé a hacer voluntariado en el refugio que había intentado visitar aquella noche terrible cuando no tenía dónde ir. Servía comida 2 veces por semana. Escuchaba historias de otras personas sin hogar, entendiendo que cada una tenía su propio camino hacia la desesperación. Donaba generosamente, pero también daba algo más valioso, mi tiempo y mi empatía. Una tarde, mientras servía sopa, reconocí a alguien. Era el hombre que me había ofrecido pan aquella noche en la plaza. Se veía más limpio ahora, más esperanzado. «Abuela», dijo sorprendido. «¿Es usted? Se ve diferente». «Lo soy», respondí sonriendo. Me encontré a mí misma. Pasaron 3 meses sin noticias de Arturo. No llamó.
No escribió. Parte de mí estaba aliviada. Otra parte sentía su ausencia como una herida que no terminaba de cerrar. Pero seguí adelante. Seguí construyendo mi vida, descubriendo quién era Ermelinda más allá de ser madre, esposa, sombra. Entonces, un sábado por la mañana mientras regaba las rosas, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Mamá. La voz de Arturo, pero diferente. Más firme. Soy yo. Sé que dijiste que tal vez no contestarías, pero necesitaba intentarlo. Mi corazón latió más rápido. ¿Dónde estás? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Nada fancy. Solo un estudio. Pero es mío. Lo pago con mi trabajo nuevo. Estoy trabajando en un almacén, turno nocturno. No es glamoroso, pero es honesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Me alegra escuchar eso. Mamá, no te estoy llamando para pedir nada. Solo quería que supieras que estoy intentándolo. Voy a terapia. Todas las semanas. Estoy trabajando en entender por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Por qué dejé que Dayana me convirtiera en alguien que no reconozco? Eso es bueno, Arturo. Realmente bueno. Hubo una pausa. ¿Crees que algún día podríamos tal vez tomar un café? No tiene que ser pronto. Cuando estés lista. Si es que alguna vez estás lista. Miré las rosas que había plantado, ahora floreciendo en tonos coral y amarillo. Miré la casa que había convertido en mi santuario. Miré la vida que había construido desde las cenizas. Tal vez, dije finalmente. Algún día. Cuando ambos estemos listos. Está bien. Puedo esperar. He aprendido a ser paciente. Su voz se quebró levemente. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad. Lo sé, susurré. Y colgué. Me senté en la terraza con una taza de té, dejando que el sol de la mañana calentara mi rostro. No había perdonado a Arturo completamente. Tal vez nunca lo haría del todo. Pero había algo más importante que el perdón. Había encontrado paz. Había encontrado mi fuerza. Había encontrado mi voz. Saqué mi cuaderno y escribí. Aprendí a perdonarme por haber esperado tanto para defenderme. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás. El viento movió las hojas de los árboles. Un pájaro cantó en algún lugar cercano. Y yo, Ermelinda Salazar, de 71 años, propietaria de 13 edificios, sobreviviente de traición y abandono, mujer renacida de sus propias cenizas, simplemente existí. Completa. Libre. Mía.